Buenas tardes, iniciaremos en un par de minutos. Gracias. Muy buenas tardes, encantada de estar aquí hoy con ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Mi nombre es Silvana Díaz, gerente académico y de proyectos del Consorcio Caldo. Antes que nada, también me gustaría agradecer al profesor Augusto Riveros Barrera, profesor asociado de la Facultad de Educación de la Universidad Western, por estar dando esta charla hoy. Antes de presentar formalmente al profesor Riveros, me gustaría tomar solamente algunos minutos para contarles un poco de lo que es Caldo, lo que es esta institución, para los que no nos conocen, lo que hacemos y cómo podemos ayudarlos en su proceso de postulación a las universidades del consorcio. Pueden dejar sus preguntas en la caja del Q&A y nosotros procuraremos responder a todas ellas en los últimos minutos de la sesión.
Entonces, damos inicio. ¿Quiénes somos? ¿Qué es Caldo? Caldo es un consorcio de universidades canadienses líderes en investigación que ofrecen programas de posgrado de alto nivel en inglés y francés a estudiantes de toda América Latina. ¿Cuáles son las universidades que hacen parte del consorcio? Son 8, la Universidad de Alberta, Dalhousie, Laval, McMaster, Saskatchewan, Toronto, Waterloo y evidentemente la Universidad Western. ¿Qué es lo que hacemos? Que nosotros creamos alianzas con organismos gubernamentales y celebramos convenios con agencias de financiamiento en América Latina. Tenemos acuerdo con 9 países, desde México a Chile, con organismos como Pronavec o CONACYT en México. Pronavec en Perú. Proporcionamos orientación y asistencia a los candidatos de América Latina en su proceso de postulación a los programas de posgrado en las universidades miembros del consorcio. Digamos que somos el primer punto de contacto de todas nuestras universidades. También respaldamos alianzas entre las universidades Caldo y las universidades de investigación de América Latina. Ahora, ¿cómo podemos ayudarlos? ¿No? ¿Cómo beneficiamos a los estudiantes? A veces es complicado navegar, encontrar la información en las diferentes páginas de las universidades, especialmente cuando es la información que está dispersa. Entonces, aquí nosotros los ayudamos a identificar los requerimientos de admisión, a identificar los requisitos de idiomas, los documentos necesarios para postular, ubicar los plazos de postulación a sus programas de interés, a navegar en sí por el proceso de postulación y proporcionamos orientación de cómo comunicarse, contactarse a los supervisores potenciales, un tema que el profesor Riveros desarrollará en unos minutos más. Esta es nuestra página web. En nuestra página inicial ustedes encontrarán un buscador que les ayudará a identificar los programas en las universidades de nuestro consorcio. Ustedes digitan una palabra de la especialidad que les interesa, pueden dejarlo abierto sin identificar universidad, y el buscador les traerá toda la información que hay sobre el programa que a ustedes les interesa, ya sea a nivel de maestría o doctorado. Esta es una manera rápida, ¿no?, de ubicar las especialidades. Después también secciones interesantes en nuestra página serán Steps to Apply, en donde podrán ver los diferentes organismos con los que tenemos convenio en América Latina, y encontrarán información importante de cómo redactar un CV académico, como consejos para ponerse en contacto con los supervisores potenciales y los pasos para postular a las diferentes universidades. Aquí en esta página, en la parte inferior aparecerá un pop-up que es un aviso en donde ustedes pueden comunicarse con nosotros. Si es que no encuentran la información que necesitan, pueden comunicarse a través de este Request a Contact que aparece en la parte inferior. Ustedes hacen un clic ahí y les traerá un formato de un formulario de contacto. Aquí ustedes llenan sus datos y a nosotros nos llegará un correo, y así mediante ese correo iniciamos la comunicación, ¿no?, si tienen preguntas adicionales. Bueno, eso es rápidamente lo que los servicios que ofrecemos. Ahora, sin más preámbulo, pasamos a la presentación del profesor Augusto Riveros Barrera, profesor asociado de la Facultad de Educación de la Universidad Western. Voy a dejar de compartir. Gracias. Muy bien. Silvana, muchas gracias. Muchas gracias a Caldo por la invitación. Es un placer estar aquí compartiendo mis experiencias en el área de supervisión de estudios de posgrado.
La idea de la presentación hoy es hablar un poco sobre el contacto inicial con los supervisores, cuáles son los elementos de la postulación y algunas estrategias que yo sugeriría como supervisor para destacar la postulación en el proceso. Empiezo con mi presentación. Mi nombre es Augusto Riveros, soy profesor asociado de la Facultad de Educación en la Universidad Western. Estamos ubicados en Ontario, aproximadamente a 2 horas de la ciudad de Toronto. La Universidad Western es parte del consorcio U15, que son las 15 universidades de investigación intensiva en Canadá, y por supuesto hacemos parte del consorcio CALDO. Mi área de investigación es educación, políticas educativas, y es el trabajo que he venido realizando, y es mi área de especialización en educación. Hoy voy a hablar básicamente del proceso de contacto con supervisores, de los elementos que se relacionan con el proceso de aplicación a la universidad. No voy a hablar de Western como universidad en sí, y pues debe quedar claro que pues, no estoy en este momento, no estoy hablando en representación de Western, pero más bien estoy hablando como un supervisor de estudios de posgrado y de mi experiencia en ese sentido. Voy quisiera decir adicionalmente, pues, que yo llegué a Canadá en el año 2009, y en ese realicé estudios de posgrado en la Universidad de Alberta, en donde obtuve mi PhD, y desde el año 2014 he estado vinculado con la Universidad Western, y en la universidad he tenido la oportunidad de supervisar un número de estudiantes, aproximadamente 14 estudiantes de posgrado en maestrías y doctorados en el área de educación y políticas educativas. Bueno, vamos a empezar con la pregunta que nos guía hoy: es cómo lograr una postulación exitosa, y hay 4 elementos que quisiera resaltar para contestar esta pregunta. La primera sería cómo contactar a un supervisor, los consejos sobre cómo contactar supervisores, recomendaciones para redactar lo que aquí se conoce como el research statement, y las cartas de referencia, y sugerencias para hacer que la postulación se destaque. Y vamos a terminar con algunas preguntas y respuestas que pueden poner en el chat. Empecemos con cómo contactar a un supervisor. Bueno, mi experiencia en este sentido, como venía diciendo, he estado aquí en la universidad supervisando estudiantes por ya bastante tiempo, y mi experiencia en este sentido se resume en un punto central, y es: identifique al supervisor apropiado. ¿Por qué? Porque la supervisión es un compromiso que puede ir de 2 a 4 años, dependiendo del programa en el que usted se ubique, y es una relación permanente, es una relación constante, y la personalidad, el tema de interés es muy, muy importante. Uno de los elementos que los supervisores siempre tienen en cuenta cuando son contactados es la afinidad entre los intereses del postulante y los intereses del supervisor. Básicamente lo que tenemos aquí es una relación de beneficio mutuo, porque el estudiante que entra a un equipo de investigación con un supervisor a nivel de doctorado o de maestría va a contribuir al proyecto de investigación de ese supervisor. Por eso es muy importante que la selección del programa y la selección del supervisor sea fundamental en el proceso. ¿Cómo reconocemos al supervisor ideal?
Bueno, mi primera sugerencia es ir al sitio web de la universidad, ir al sitio web de la facultad, buscar cuáles son los intereses de ese supervisor relacionados con el programa. Hay muchas herramientas en línea que nos permiten reconocer qué tipo de trabajo o de producción intelectual está haciendo este supervisor, por ejemplo, Google Scholar, Academia, ResearchGate. Ahí podemos encontrar las publicaciones, qué presentaciones en conferencias, qué proyectos está realizando el supervisor, qué apoyos financieros, grants, qué clases está enseñando este supervisor, de tal forma que podemos tener una idea más general de las áreas de especialización de este supervisor. Para mí es tal vez el punto más importante y es encontrar esa afinidad entre los intereses que yo tengo como estudiante y los intereses que el supervisor tiene, porque ahí es donde va a estar la calidad de la supervisión, se va a reflejar. Y lo digo por experiencia personal. Cuando estudiantes o postulantes me envían correos, lo primero que yo observo en el correo es que el tema de investigación o el área de investigación que el postulante propone tenga alguna relación con los temas de investigación que yo estoy desarrollando. De lo contrario, mi primera decisión es decir, no. En algunos casos le recomiendo a la persona que contacte a otro colega que puede estar interesado en supervisar el tema, un tema diferente. Bueno, um, es importante reconocer que algunos programas requieren la aprobación del supervisor antes de la postulación. No es el caso de todos los programas, porque en algunos programas el postulante se presenta y la asignación de supervisores se produce una vez el postulante ha sido aceptado, pero no es el caso de todos los programas. Por ejemplo, en mi programa, para ser aceptado, el postulante debe tener la aprobación del supervisor para poder presentarse al programa, para poder postularse al programa. Si el programa requiere la aprobación de un supervisor potencial, mi recomendación es que no se postule sin la aprobación del supervisor. A veces el sitio web le permite postular, le permite iniciar la aplicación, iniciar la postulación, enviar los documentos sin tener la aprobación inicial del supervisor. Y el problema con esto es que una vez se ha finalizado el proceso y el supervisor recibe el informe que alguien quiere trabajar con ella o con él, ese supervisor va a decir, no, este tema no está relacionado con mi área de investigación y la postulación puede ser rechazada. Y es una pérdida de tiempo, es una pérdida de dinero. Por eso es muy importante que antes de iniciar el proceso, contacte al supervisor o contacte al coordinador del programa para saber si hay posibilidades de recibir supervisión o de ser aceptado en el programa. Es importante entonces verificar, por ejemplo, los tiempos en el proceso de postulación, cuándo es la fecha límite. Cada programa tiene fechas límites diferentes y algunos programas, entre más competitivos son, sus fechas límites son mucho más cortas. Por ejemplo, en el caso de mi programa en la Facultad de Educación, el programa empieza en septiembre para maestrías o doctorados, y la fecha límite para enviar documentos y postularse es enero del mismo año. En otras facultades puede ser noviembre del año anterior. Si quiero presentarme para 2022, los documentos y todo debe estar listo en noviembre del 2021, por ejemplo. Entonces el cronograma es bastante amplio y es importante reconocer que cada programa tiene distintos tiempos. En ese sentido, yo sugiero contactar al menos 6 meses antes de la fecha límite de postulación, contactar al supervisor potencial. ¿Por qué? Porque en algunos casos hay seguimientos.
Entonces, un contacto inicial produce una respuesta y un email adicional de clarificación, y en algunos casos los supervisores requieren una entrevista personal con el postulante para clarificar y ah, responder preguntas que puedan sugerir. Si no hay respuesta, si no reciben respuesta después del primer mensaje, yo sugeriría enviar un segundo mensaje un par de semanas después. Si no recibe respuesta, en mi experiencia, después de un segundo mensaje electrónico, no van a recibir respuesta adicional. Y lo que sucede en muchos casos es o bien que el supervisor puede estar en año sabático, puede tener su cupo de supervisión está completo y no está recibiendo estudiantes adicionales, y a veces pues no responden los correos. Entonces yo les sugeriría que después de un segundo o máximo un tercer correo, no seguir contactando y mejor enfocar sus esfuerzos en otros supervisores o en otros programas si es posible. Bueno, ahora vamos a hablar del correo electrónico. El primer contacto siempre es un correo electrónico, y mi sugerencia inicial, y es algo que yo observo todo el tiempo, yo recibo estos correos permanentemente, es use un tono profesional y evite usar un mensaje genérico. Y es muy fácil reconocer un mensaje genérico. Un mensaje genérico es un mensaje que no hace referencia a elementos específicos del programa, que no hace referencia a la investigación del profesor, que no hace referencia a la producción intelectual del profesor o del programa o del grupo de investigación. La línea del asunto debe ser clara, debe ser concisa. Por ejemplo, MA PhD Prospective Applicant o Inquiry from Funded PhD Applicant. Algo que sea específico y que inmediatamente le llame la atención al supervisor. De nuevo, es un mensaje profesional. Estamos buscando una posición de carácter académico, entonces vamos a empezar el mensaje con Dear Doctor o Dear Professor y usa el apellido, explicando la intención de realizar los estudios de posgrado, explicando el interés profesional. El tema de investigación, de nuevo, debe coincidir con los intereses del profesor. Para mí es un elemento fundamental que le garantiza por lo menos que el supervisor va a poner atención, le va a prestar atención al correo. Otro elemento importante en ese correo inicial es hablar de las cualificaciones y experiencia en investigación. Por ejemplo, completé una maestría en esta área de investigación y escribí una tesis de grado sobre este tema, por ejemplo, o he tenido oportunidad de presentar mi investigación en estas conferencias. Algo no tiene que ser muy extenso, pero al menos que le demuestre al supervisor potencial que usted ha hecho algún trabajo de carácter investigativo, porque en estas universidades, en las universidades del consorcio, el enfoque fundamental es investigación. Y lo que los supervisores estamos más interesados es en la capacidad que los postulantes tengan de realizar trabajos de investigación, que tengan algún conocimiento en metodologías de la investigación, por ejemplo, que tengan alguna afinidad e interés en desarrollar investigación en nuestros distintos grupos de investigación. Si ya tiene confirmación de financiamiento o de alguna beca, también es importante incluirla, porque los programas tienen distintas formas de financiar a los estudiantes. Y cuando un estudiante viene con una beca, digamos que elimina una parte difícil del proceso, que es la parte del financiamiento. Entonces, si el estudiante ya viene con una beca, digamos que abre oportunidades adicionales y abre puertas adicionales. Los supervisores generalmente prefieren trabajar con estudiantes que ya vienen con
apoyo financiero, y el apoyo, por ejemplo, que Caldo ofrece en este caso es fundamental. De nuevo, al preguntar cuáles son las posibilidades de ingresar en el programa, pues también hacer referencia a las razones por las que está interesado en ese programa y las razones por las que está interesado en trabajar con este profesor en particular. Entonces, después de hacer su investigación y de mirar el sitio web y la producción intelectual de esta persona, vale la pena hacer una pequeña referencia a los temas de investigación del profesor y cómo se relacionan con los temas que yo estoy interesado en desarrollar. Eso yo pienso que atrae la atención del supervisor. En mi caso, es fundamental. Si el estudiante que se pone en contacto conmigo menciona que sus intereses profesionales o sus intereses académicos tienen que ver con un trabajo que yo he estado realizando, para mí es un incentivo adicional para continuar la comunicación con este aplicante, con este postulante. Generalmente se incluye en el correo el CV, la hoja de vida, el currículum vitae, porque de pronto hay detalles que no vale la pena incluir en ese correo inicial, pero que se pueden incluir en el currículum, por ejemplo, publicaciones que haya hecho, presentaciones que haya hecho, otro tipo de experiencias que sean relevantes para el proceso. En algunos casos se incluyen los resultados de las pruebas de idioma. No es absolutamente necesario, algunas personas lo incluyen. Sin embargo, los resultados de pruebas de idioma generalmente se incluyen en el CV, entonces sí vale la pena ponerlo en el CV si no lo quiere incluir en el correo. Y de nuevo, un mensaje bien redactado, entonces es la mejor carta de presentación. Es muy importante que el mensaje que se envía es un mensaje que esté bien redactado, entonces prestar mucha atención a la gramática y a la terminología específica de la disciplina. Ahora, ¿qué sucede en caso de recibir una muestra de interés por parte del profesor? Entonces, usted envió su correo y a los pocos días recibe una muestra de interés. Puede haber varias situaciones. Una situación es el profesor le puede decir, muy bien, puede presentarse al programa, inicia el proceso de postulación. Otra situación posible es el profesor le va a decir, encontrémonos por Zoom o me gustaría hacer una pequeña entrevista. Es otra posibilidad. Yo, por ejemplo, generalmente le pido a los postulantes que se encuentren conmigo para una breve entrevista para saber un poco más de los intereses y la capacidad que la persona pueda tener para trabajar conmigo en mi grupo de investigación. Entonces, ahí es importante tener claridad sobre preguntas que usted le puede hacer al supervisor potencial. ¿Qué le puede preguntar usted al supervisor? Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes tiene a su cargo? Si una persona tiene 14, 15, 20 estudiantes, pues tal vez usted tenga que pensar si le van a prestar, le van a poner la atención que necesita. Si el supervisor tiene 4, 5 estudiantes, tal vez eso es un buen indicio de que el grupo de investigación tiene una buena dinámica de comunicación. Yo generalmente veo que los grupos de investigación o los supervisores que tienen entre 4 y 8 estudiantes son los que funcionan mejor. Más de eso, la verdad, la situación se puede poner un poco difícil porque pues la asesoría y el acompañamiento se vuelve más difícil al tener muchos estudiantes a su cargo. Algo más que le puede preguntar a este
potencial, el supervisor potencial es qué oportunidades de desarrollo profesional ofrece su grupo de investigación, qué oportunidades, por ejemplo, de asistir a conferencias, qué publicaciones se pueden hacer, qué otros grupos de investigación están en contacto, o posibilidades de becas o ayudas financieras adicionales que se puedan ofrecer. El supervisor tiene generalmente una buena idea de cómo funcionan todos estos distintos procesos y mecanismos y le puede dar una buena información. Y por supuesto, cuáles son las expectativas y el cronograma, qué va primero, qué va después, cuánto tiempo se demora, por ejemplo, el proceso de la candidatura, que es en el doctorado, al finalizar el primero o segundo año en algunos casos. Hay un proceso que se llama la candidatura, que es un examen general de conocimientos en el que se hace una propuesta de investigación y a partir de ese momento se empieza a conducir la investigación formal. ¿Cuáles son los procesos, por ejemplo, de escribir la propuesta de investigación formalmente dentro de la maestría o dentro del doctorado también? Cada programa tiene tiempos específicos y en ese sentido es importante tener claridad sobre las distintas expectativas que el supervisor pueda tener para el programa. Son algunas de las preguntas que yo pienso se pueden hacer cuando hay contacto directo con el supervisor. Bueno, el siguiente punto es el Research Statement y las cartas de referencia. El Research Statement es fundamental aquí. Es básicamente una carta de intención. Es una carta que se le envía al comité de admisiones en el que usted indica las razones por las que quiere realizar estudios de posgrado en este programa con este supervisor o en esta universidad. Lo llamamos el Research Statement y es una condición en la mayoría, sino en todos los programas. Es fundamental entonces en el proceso de admisión. Tenga en cuenta que el Research Statement está dirigido al comité de admisión. Generalmente hay un comité de admisiones. El supervisor, si el supervisor hace parte del comité de admisiones, por ejemplo, en el caso de mi facultad, el supervisor potencial declara un conflicto de interés, entonces dice, no puedo revisar este Research Statement porque lo va a revisar porque puede ser mi estudiante en el futuro. Sin embargo, no es el caso que el supervisor, cuando no es el caso que el supervisor hace parte del comité de admisiones, el Research Statement es leído por el comité en general. Puede ser un comité de 4, 5, 6 personas que tienen distinto nivel de especialidad en la disciplina. Ahora, el Research Statement debe ser específico. Yo sugiero evitar una carta genérica. Yo sé que vamos a presentarnos a muchos programas, ¿sí? Yo lo hice cuando me presenté a la Universidad de Alberta hace ya muchos años, pero mi sugerencia es, aunque nos estamos presentando a muchos programas, debemos hacer el esfuerzo de hacer la carta personalizada o una carta muy específica para cada uno de los programas a los que nos estamos presentando. Por ejemplo, asegúrese de usar el nombre del programa, de la facultad, de la universidad. Un error que he visto, y no varias veces he visto, y es que el postulante envía una carta de intención con el nombre equivocado, el nombre de otra universidad o el nombre de otro programa, o incluso contactan al supervisor haciendo referencia a otro programa, a otra universidad o incluso a otro supervisor. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esa falta de atención al detalle, digamos que puede generar casi que un rechazo inicial a la postulación. Es muy importante prestar atención. Y una forma de digamos, eliminar eso es evitando usar cartas genéricas y digamos que escribir una carta que sea específica para el programa en el que nos estamos presentando. La carta que incluye el tema
o el interés de investigación, las razones para escoger el programa o el departamento o la facultad. Por ejemplo, es muy útil mencionar los programas o proyectos del departamento y cómo esos proyectos se pueden relacionar con su propuesta. Cada departamento tiene una cantidad de proyectos o los supervisores, por ejemplo, también tienen sus propios proyectos. Mencionarlo en la carta puede, digamos, darle puntos adicionales en ese proceso de admisión. Es importante en esta carta también indicar la experiencia en investigación, demostrar conexiones y continuidad entre el tema de interés y trabajos previos es algo que ayuda mucho, eh, incluyendo también, por ejemplo, ejemplos de trabajos y experiencias de investigación en las que ha estado usted involucrado, si es el caso. Algo que he visto en cartas, en research statements que son exitosos, es la mención a cursos en el programa, indicando cómo el candidato o la candidata se beneficiaría al tomarlos. Eso, digamos que demuestra que se tomó el tiempo de ir al sitio web, mirar qué cursos se ofrecen y decir, el curso en métodos de investigación que ofrece el programa me beneficiaría porque de esto y esto y esto. Digamos que eso genera una reacción muy positiva por parte del comité de admisión porque digamos que envía el mensaje o da el mensaje de que la persona se tomó el tiempo de investigar el programa. De nuevo, indicar si hay becas o fuentes de financiamiento también ayuda mucho. En este sentido, pienso, ya para resumir este punto, que la propuesta debe ser clara, debe demostrar conocimiento del área, debe evitar ambigüedades, generalidades. Las propuestas que no tienen una orientación clara, que son muy generales o que son muy ambiciosas, pueden generar rechazo inmediato, porque si la propuesta es, no sé, curar el cáncer, pues puede suena ambicioso y no, eh, digamos que da el mensaje de que la persona realmente tiene un conocimiento de los límites y de las capacidades que su área específica del conocimiento puede ofrecer. Así que es mejor ser lo suficientemente específico como para que los miembros del comité de admisión vean que la persona tiene posibilidades de completar el programa y completarlo dentro de los tiempos establecidos. ¿Cuáles son sus aspiraciones después de terminar el programa? Esa es otra pregunta que los miembros de los comités de admisión generalmente se preguntan. Un punto que los miembros de comité tienen siempre presente es si admitimos a esta persona en el programa, esta persona será exitosa. Exitosa significa culminar el programa dentro de los tiempos establecidos y con los objetivos que se han establecido para los graduandos de ese programa. Es la idea general. Y para eso, por ejemplo, demostrar que se tiene una idea de lo que se desea hacer a futuro, le puede dar el mensaje al comité de que tiene su proyecto académico está organizado y está enfocado hacia logros mayores. Generalmente esta carta es una o dos páginas. Yo no recomendaría más de 2 páginas. Tengan en cuenta que estos comités revisan entre, puede ser 40, 80, a veces hemos tenido que revisar 90 postulaciones en un año. Y esa cantidad pues hace que una carta de intención que es muy larga sea más difícil de reconocer y de recordar. Es mejor una que sea concisa, pero que tenga suficiente detalle como para llamar la atención de los jurados.
El otro punto importante aquí es la carta de referencia. Todos los programas requieren una carta de referencia. Generalmente las referencias las solicita la universidad directamente. El postulante lo que hace es provee el correo electrónico de la persona que va a realizar la referencia y otros datos de contacto. La mayoría de las universidades usan el sitio web, entonces usted pone sus datos en el sitio web cuando está completando su postulación y el sitio web se encarga de enviar las invitaciones o para los distintos jurados. Las referencias académicas son preferidas, especialmente supervisores previos o personas que han tenido contacto académico con el postulante. En mi experiencia es mejor conseguir referencias de carácter académico en lugar de referencias de carácter profesional. Sin embargo, si la referencia de carácter profesional puede ofrecer alguna perspectiva sobre la capacidad de trabajo en equipo, de la capacidad de investigación, la capacidad de solucionar problemas. En ese caso, una referencia de carácter profesional puede ser útil, pero en su mayoría yo veo que las cartas de referencia son de carácter académico. Ahora, en este punto, yo les sugiero solicitar cartas de personas que le conocen bien, que la conocen directamente y que por supuesto pueden ofrecer una buena referencia. En mi experiencia participando en comités de admisión, cuando una carta de referencia ofrece un comentario negativo o es muy vaga, es muy, no ofrece detalles muy específicos, eso generalmente quita puntos en el proceso de postulación. En algunos casos, cuando hemos visto casos en el que las cartas de referencia son negativas. Dicen básicamente que esta persona no debería ser considerada para este programa. Y pues el comité de admisión tiene muy pocos elementos para tomar una decisión y uno de los elementos que tienen es esa carta de referencia. Y si la carta de referencia es negativa, pues eso puede generar un rechazo a la postulación. Entonces, asegúrese que la persona que le va a escribir la carta es una persona que le conoce bien y que está en la capacidad y que tiene la posibilidad de escribir una referencia positiva. Solicite la carta con anticipación. Ese es otro punto muy, muy importante. Yo escribo cartas de referencia todo el tiempo para mis estudiantes y eh, eh, generalmente me toma tiempo porque pues todos tenemos otras ocupaciones. Yo les siempre sugiero al menos un mes de anticipación para que la persona pueda tomarse el tiempo, sentarse, revisar el material y poder escribir una carta eh, que tenga impacto en el proceso. He visto casos en el que estudiantes me contactan pidiéndome que escriba una carta de admisión, una carta de referencia para la próxima semana o para el próximo lunes y pues en esos casos la verdad tengo que decir que no porque no puedo acomodar el tiempo y es un problema para el postulante porque tiene pues va a tener que enviar su postulación sin la carta de referencia. Un sitio muy bueno para destacar su capacidad de trabajar en grupo, su capacidad de liderazgo, su capacidad para resolver problemas es la carta de referencia. Entonces, en ese caso, mi sugerencia es cuando contacte la persona que le va a escribir la carta de referencia, déle instrucciones, dígale a la persona, mire, es una carta de referencia que va dirigida a esta universidad, que me gustaría o le sugiero que destaque
los siguientes puntos, por ejemplo, mi experiencia en investigación, mi desempeño académico, las becas que he recibido, los reconocimientos que he recibido. De pronto puede incluir un ejemplo de una situación en la que yo demostré liderazgo, que yo demostré buena capacidad de trabajar en equipo, en grupo. Al darle a la persona que le va a escribir la carta de referencia unas pautas para escribir la carta, usted va a garantizar que esa carta va a tener información que es relevante y que va a resaltar su postulación con el comité. Y pues ya para terminar entonces, algunas sugerencias para hacer que la postulación se destaque. Yo pienso un cronograma, piensa en un cronograma de 12 meses. Primero seleccione los programas y los supervisores. Escriba el research statement antes de contactar a los supervisores. La selección de programas debe ocurrir mucho tiempo antes. Como expliqué al principio, al menos 12 meses antes de la fecha límite de postulación. Si el programa empieza en el 2023 y la fecha límite de postulación es noviembre del 2022, debería empezar a investigar los programas en noviembre del 2021. Solicita certificados, traducciones oficiales. Estos se pueden demorar. Yo pensaría 3 o 6 meses antes de la fecha límite. El contacto inicial con el supervisor o el coordinador debe ocurrir al menos 6 meses antes de la fecha límite de postulación, y las cartas de referencia al menos 3 meses antes de la fecha límite de postulación para poder tener todos los materiales que requiere. Entonces, ya para terminar, para resumir, investigue el programa, investigue los requisitos, investigue al supervisor potencial, evite el uso de mensajes y cartas genéricas, demuestre competencia en el área de investigación, evite vaguedades, evite generalizaciones, sea muy específico. Identifique las personas que pueden ofrecer las mejores referencias y explique qué deben incluir en las cartas. Y, por supuesto, destaque el hecho de haber recibido una beca o un apoyo financiero. Con eso termino y abro para las preguntas que puedan tener. Silvana o Laura, si quieren. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Riveros. Muy útiles su experiencia, toda la información que nos ha brindado. ¿Esta información es solamente para Western, diría usted, o es para cualquier programa de investigación? Yo diría que es para cualquier programa de investigación. En mi experiencia conversando con colegas de las otras universidades, al menos en el consorcio de universidades de investigación, el U15 o las universidades de Caldo. Yo tengo colegas en todas las universidades que ponen en la lista de Caldo, y el proceso es bastante similar. Muy bien, gracias. ¿Y los supervisores ven algún atractivo en candidatos que no necesiten recursos financieros o una desventaja? Pero me parece que ya lo explicó, es atractivo, ¿no? Que no necesite. Yo pienso que es atractivo porque distintas provincias en Canadá tienen distintas formas de apoyar a los estudiantes de posgrado. Pero generalmente, por ejemplo, en el caso de Western, estudiantes internacionales, que no son estudiantes domésticos de Canadá, estudiantes internacionales no reciben el mismo apoyo financiero que los estudiantes locales. Entonces, cuando el estudiante internacional viene con un apoyo financiero, digamos que convierte la aplicación, la presentación en algo mucho más atractivo, porque digamos que le evita al estudiante entrar en competencia con otros estudiantes que van a competir por una plaza, ¿sí? Una plaza, perdón, sí, gracias. Una plaza que es más limitada. Muy bien. ¿Y la figura del supervisor siempre es necesaria en todos los programas de maestría? ¿Maestría de investigación? Sí. Sí, en todos los, al menos en los programas que yo conozco,
los programas de investigación requieren de un supervisor al nivel de maestría y a nivel de doctorado. Hay programas en donde no se requiere escribir o hacer una tesis, y son programas que son básicamente, aquí los llamamos course-based, que son únicamente toman cursos. En esos programas no se requiere hacer, digamos, la investigación o escribir la tesis, y en esos programas no se requiere un supervisor. Pero en los programas en donde se escribe una tesis, en donde se hace una tesis de maestría o doctorado, se requiere supervisor. Muy bien. A ver, para personas que no tenemos experiencia, nos pregunta Camilo, en investigación, pero que hemos decidido adoptar este rumbo, ¿cómo podemos potenciar o hacer conveniente nuestras razones para la elección del programa, sobresalir y quizás ser aceptado? Muy buena pregunta. Mi sugerencia sería en el caso de maestría. Sí, sí sería, Digamos, bueno, no en el específica. caso de maestría, yo pienso que el requerimiento de experiencia en investigación es menos fuerte, menos importante, porque pues se reconoce que una vez la persona viene del pregrado a la maestría, no hay necesariamente una experiencia en investigación. De la maestría al posgrado es un poco más diferente, porque se espera que al nivel de maestría se ha realizado algún tipo de investigación, por ejemplo, al escribir una tesis de maestría. Sin embargo, si no hay experiencia en esta área en específico, yo sugeriría hacer o mencionar un proyecto de investigación y ser muy detallado eh, con respecto a las posibles preguntas de investigación que se pueden tratar de solucionar, o a los posibles aplicaciones que se puedan tener para el proyecto de investigación que se quiere proponer. Um, yo he visto en mi experiencia, he visto que hay estudiantes que son recibidos, que no tienen experiencia de investigación, pero vienen con proyectos de investigación que son muy interesantes, que ya le llaman la atención al supervisor, y que digamos que el supervisor toma la decisión: muy bien, quiero trabajar con esta persona porque tiene un conocimiento que es relevante. Aunque no tenga experiencia en investigación, su conocimiento es relevante y puede contribuir a los proyectos que estamos realizando. Entonces, de pronto resaltar cómo lo que sabemos, lo que hemos logrado hasta ahora, puede contribuir a desarrollar la investigación que estamos proponiendo. Muy bien. Y Álvaro nos pregunta, ¿es necesario contar con el tema de investigación definido o es posible seleccionar al supervisor por afinidad a su área y que él o ella te ayude a definir el tema? Sí, en muchos casos el tema se define entre el supervisor y el estudiante. Generalmente lo que se ve en la carta en el research statement, en la carta de intención, es la capacidad que la persona tenga de formular un proyecto de investigación. Eso no significa que el proyecto que usted está formulando en la carta va a ser el proyecto que usted va a terminar desarrollando. No, porque el supervisor va a pedirle, por ejemplo, que haga algunos cambios, modificaciones, o que ajuste su proyecto al trabajo que están realizando en la facultad. La idea del research statement es más el reconocer o el ver si la persona tiene la capacidad de formular un proyecto de investigación. Pero el proyecto de investigación del Research Statement generalmente no es el proyecto que se desarrolla en el programa de maestría o doctorado. Muy bien. Y también nos preguntan, o sea, la mayoría de becas piden que uno ya tenga la carta de aprobación, la carta de aceptación de la universidad. Entonces, ¿cómo uno le explica, o sea, al supervisor potencial que aún no tiene la beca, pero que va a aplicar, entonces va a tener plata para el financiamiento? ¿Cuál es
cuál es la mejor vía. ¿Es así explicarle? Porque, por Eh, ejemplo, de las becas que nosotros manejamos, la única que da la beca primero y después el estudiante busca en la universidad es la beca con Panamá, que es CENACYT. Después, el resto ujú. pide que primero el estudiante sea aceptado a la universidad, tenga su carta, y ese es uno de los requisitos para la beca. Sí, sí, es una de las dificultades que hemos encontrado y es muy difícil porque los programas tienen también sus tiempos, ¿no? Y el programa no le va a dar una carta de admisión adelantada. Yo la verdad no conozco de ningún programa que dé una carta de admisión adelantada antes de que el proceso haya terminado para todos los demás. Entonces, en ese caso, lo que yo sugeriría es indicar en la carta que está pensando postularse para la beca y, y hacer la postulación con todos los común y corriente. Es la única sugerencia. Ahora, em, hay posibilidades, por ejemplo, yo lo he visto en otros casos, en el que la persona se postula al programa, recibe la aprobación y una vez recibe la aprobación pide una extensión para ingresar al programa el año siguiente. Y con la carta de admisión va a pedir la beca, recibe su beca y empieza el programa el año siguiente. Eh, Demora más, toma mucho más tiempo, pero al menos ya con la carta de admisión tiene mucha más facilidad y casi que la garantía de recibir el apoyo financiero eh, en su país de origen. Claro. Ya, muchas gracias. Y también dice, creo que, otra pregunta, creo que es más fácil conectar con un supervisor latinoamericano. ¿Qué sugerencia podría darnos para conectar y conocer a un supervisor que no tiene la misma primera lengua que uno y hay diferencias culturales? Es una pregunta difícil. Primero que todo porque la representación latinoamericana en las universidades canadienses es bastante limitada. Yo lo digo por experiencia personal. En mi facultad yo soy el único hispanohablante. En la universidad nos contamos con una mano. Y, y en general en la academia canadiense es muy difícil. Um, Aún yo, por ejemplo, tengo estudiantes latinoamericanos. He tenido estudiantes latinoamericanos que han venido por Caldo y aunque nuestras conversaciones a veces se desarrollan en español, eh, el, 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 el contexto en el que el estudiante vive aquí es un contexto en inglés y debe haber naturalidad y facilidad con el idioma, de lo contrario es muy difícil. Um, yo pienso que los supervisores y en general el ambiente académico acá es bastante ah, em, acepta fácilmente a los estudiantes de otros países. Aquí hay muchísimos estudiantes internacionales y particularmente en el contexto canadiense yo veo que hay mucha facilidad de aceptar la diversidad cultural, lingüística. Yo la verdad no me preocuparía mucho por eso, por buscar un supervisor de origen latinoamericano. Eso va a limitar sus opciones bastante. Muy bien. Y recomendaciones para la entrevista, porque nos pone Betty que quiere aplicar a un fellowship en radiología, que no le pide supervisor, pero sí las cartas de aplicación y de referencias. Y si es escogida, debe presentarse a una entrevista para la decisión final. Ujú. La recomendación, perdón, no escuché bien el... Para la entrevista que pueda tener Muy uno bien. con el supervisor potencial. Sí, bueno, entrevista con el supervisor puede ser, por ejemplo, preguntar sobre el programa, los apoyos financieros que el programa pueda ofrecer, las expectativas que el programa tenga con respecto al fellowship, qué
qué tipo de productos se esperan, por ejemplo, que publique un artículo, 2 artículos, 3 artículos, que presente en conferencias, en cuántas conferencias, qué apoyo hay, por ejemplo, de carácter financiero para asistir a conferencias. La mayoría de facultades ofrecen apoyo financiero para que los estudiantes vayan a conferencias, pero no es el mismo en todas las facultades. Esa es una pregunta que debe hacerse. Eh, 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 Costos adicionales que pueda tener el proyecto, el programa, ¿sí? En relación con cursos adicionales que tengan que hacerse, oportunidades de desarrollo profesional, por ejemplo, si el programa está dispuesto a pagar o financiar cursos adicionales, por ejemplo, en programas de computación, qué tipo de tecnología o qué equipos les ofrecen. Hay facultades, por ejemplo, que ofrecen acceso a ciertos equipos de computación, por ejemplo, que son necesarios para el programa, otros que no. Entonces, ese tipo de preguntas son las que yo haría en este caso. Muy bien. Y otra pregunta también orientada a sugerencias para conectar con un potencial supervisor anglófono o francófono, siendo uno Ujú. latinoamericano, ¿no? Sí, sí. Eh, la verdad no veo, yo no siento que haya una diferencia importante. Yo, digamos que pongo la situación al Ujú. contrario, ¿no? A mí me contactan estudiantes angloparlantes todo el tiempo y pues no hay una em, em, diferencia importante en am, en la forma en la que ellos se relacionan conmigo. Entonces, yo sugeriría más bien usar poner mucha atención a la redacción del correo electrónico y a que la comunicación sea una comunicación clara y bien organizada. Básicamente es la recomendación que yo daría. Muy bien, mi profesor Riveros. A ver, y con nuestra última pregunta ya que se nos agota Muy el bien. tiempo. Yo soy geofísico, me gradué como ingeniero geofísico y he hecho una maestría en geología en San Marcos, Universidad Peruana, con sustentación de tesis y en proceso de inscripción en SUNED, bueno, un organismo peruano. Quiero hacer una maestría o doctorado en geofísica. Bueno, si está en la misma línea, ¿no? Se tendría que buscar a los supervisores potenciales, ¿no? Como Sí. usted recomendó antes de buscar la postulación. Sí, por supuesto. Entonces, primer paso, busque las universidades en que se ofrecen programas en ese sentido, ¿sí? Así pensando rápidamente, la Universidad de Alberta tiene unos programas muy reconocidos en esas áreas. Por ejemplo, vaya al departamento, a los departamentos y facultades que ofrecen, mire qué distintos programas, especialidades se ofrecen, busque a los supervisores que tengan un área de especialización dentro del tema específico que le gustaría desarrollar y ahí entonces puede identificar a quién contactar. Está bien contactar a 2 o 3 supervisores potenciales dentro del mismo programa. Está bien. Lo que no está bien, y eso tal vez debía haberlo indicado al principio, es enviarle el mismo correo a todos los docentes del programa, que lo he visto, sucede, aquí nos sucede varias veces al año, y ese es una, casi que un rechazo automático cuando algo así sucede. Seleccione cuidadosamente los supervisores potenciales y así le eh, eh, puede tener mayor eh, posibilidad de respuesta cuando selecciona cuidadosamente quién puede ser el supervisor.
Muy bien, profesor Riveros. Entonces, le agradecemos mucho por este tiempo, por sus consejos tan útiles y sé que van a ser de mucha ayuda para todos nuestros postulantes y esperamos contar con su presencia en un próximo webinario. Muchísimas gracias, Por profesor supuesto, y muchas Riveros. gracias por la invitación, muchas gracias por las preguntas. Quedo atento a cualquier pregunta adicional por intermedio de Laura o de Silvana. Ujú. Si hay preguntas que de pronto creen que yo pueda contestar, con mucho gusto estoy a sus órdenes. Exacto, vamos a recopilar todas nuestras preguntas y las mandaremos a nuestro contacto y a usted. Ok, Muchísimas gracias a ustedes, los asistentes, y hasta un próximo webinario. Muchas gracias. Buenas ok, hasta tardes. pronto. Gracias, adiós. Gracias, chao, chao.